casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Yo muy contenta porque estoy con ustedes otra vez desde las 7:30 de la noche. Volvemos a nuestro horario normal de 7:30 y vamos a tener pues media hora más para hablar de lo que nos gusta a todos los bolivianos, que es la política nacional. Esta semana ha sido una semana sumamente intensa. Hemos tenido los primeros tropiezos, digamos, de campaña esta semana. El primer caído, digamos, de la campaña, ex vocero de Comunidad Ciudadana Diego Ayo, a propósito de las revelaciones sobre el financiamiento de campaña que hace en una entrevista al periódico Página 7, entre otras polémicas declaraciones. El candidato Carlos Mesa, tampoco exento de errores de vocería, en esta semana también va a Sucre y hace algunas declaraciones en torno a la revisión de la pertenencia, sobre los estudios de la pertenencia del campo de Incahuasi. Seguramente esas declaraciones le significaron ganar votos en Sucre, pero en paralelo perderlos en Santa Cruz. Tales han sido las críticas que Carlos Mesa llega a La Paz y se desdice de lo que había dicho en Sucre. Con todos estos elementos, nosotros podemos decir que estamos al medio de una campaña intensa, de una campaña interesante, que está dejando ver cierto tipo de cosas que vamos a analizar en este programa. Es así que yo he invitado a dos expertos para que podamos conversar sobre esto. Con nosotros Mario Cañipa. Mario hace encuestas, es analista además. Mario, bienvenido a esta casa, no es hotel nuevamente. Gracias, Susita, es un gusto estar, es como estar en casa. Qué bueno que te sientas así, estás en casa. Con nosotros también está un amigo del programa, Walter Chávez, después de mucho tiempo en esta casa no es hotel. Walter es consultor político, ha sido también asesor político, tiene mucha experiencia en estos temas que estamos viviendo estos meses, así que va a ser interesante escucharte, Walter, y como siempre va a ser un programa visto porque no podemos dejar de lado que tú eres un personaje polémico. Ojalá nos vean muchos, ¿no? Muchas gracias, buenas noches a los televidentes y gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel. Va a ser un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de esta semana, de los errores, digamos, de vocería que han habido, que han sucedido esta semana, pero también hacer una evaluación de cómo están las campañas políticas, no solamente, naturalmente, la de Comunidad Ciudadana, también la del Movimiento al Socialismo, y algo hablaremos de la campaña de Óscar Ortiz. Quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel. Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de campañas, de las campañas electorales, de lo que estamos viviendo, de lo que ha sucedido esta semana en torno a pues las campañas de cada una de las organizaciones políticas. Hemos invitado a Walter Chávez y a Mario Cañipa. Walter, quiero empezar contigo. Tú últimamente has estado dando cursos de comunicación política, entrevistas, algunas recomendaciones, dando pistas, dejando, digamos, a los políticos con ganas de contratarte. Digamos que si estamos ahora mismo con un público amplio, con un público que tiene muchas ganas de saber, ¿no? El tema de comunicación política. Digamos, cuando recomiendas a tus alumnos que se escoja un vocero, ¿qué características debería tener este vocero y cómo debería comportarse este vocero? Todo eso te lo pregunto desde una mirada técnica. Bueno, mira, un vocero en realidad es el que porta la voz. En España, de hecho, se llama portavoz, no solo vocero, ¿no? Porta la voz de una institución o de un líder. Y básicamente debe tener algunas características fijas. La primera es ser una persona informada. La segunda, ser una persona que genera simpatía. Y la tercera, no ser una persona polémica por sí misma, porque si no traería crisis a la institución a la que representa su voz. Luego,
hay otros códigos un poco más discretos. Uno de los códigos es, por ejemplo, la política tiene códigos, ¿no? Y esos códigos no se deben violentar. Un vocero no puede tomar un protagonismo excesivo también, ¿no? Un vocero no debe ir dando entrevistas, no le compete. Algunas veces ya, digamos, algunos voceros muy posesionados en un partido, muy históricos, quizás den entrevistas, pero es muy inusual que un partido elija un vocero y ese vocero debute dando una entrevista personal, diciendo qué es lo que cree él que es la política, interpretando el momento político, dando línea, como vimos en esta entrevista que generó crisis en Comunidad Ciudadana, ¿no? Eso es irregular, ¿no? Entonces, cuando yo recomiendo a un político, cuando asesoraba, era que se escoja a una persona por su performance, por su conocimiento del espacio político, por su simpatía, y se lo forme. A un vocero tiene que tener una formación intensa, porque una cosa es ser un intelectual, otra cosa es ser quizás un buen comunicador, pero atenerse a representar la voz de una institución o de un líder es muy complejo, es muy difícil. Hay un ingrediente más. Cuando se escoge un vocero, se escoge preferentemente a una persona que no tenga un ego desmedido, que no tenga una avidez por figurar en el escenario en el que está representando a esa institución con su voz, sea empresarial, sea deportiva o política, ¿no? Eso es quizás el último ingrediente importante, ¿no? El vocero no puede ser un hombre que busque protagonismo en los medios porque va a generar automáticamente crisis, ¿no? Yo a eso quisiera aumentarle algo. Un vocero, para cumplir su papel, tiene que, como dice Walter, tiene que estar bien entrenado. ¿Para qué? Una campaña de lo que trata es de emitir un mensaje, es de hacer que la gente se compre ese mensaje. Hay una serie de condiciones, hay una serie de cosas que tienen que guardar cierta sintonía entre la necesidad de la gente y la oferta del candidato, pasando por una serie de cosas que ustedes, cientistas políticos, lo saben mejor. Pero en todo caso, ¿cuál es la misión, cuál es el trabajo del portavoz o del vocero en una campaña? Es hacer que ese mensaje de campaña llegue allá donde el candidato o los otros candidatos, digamos que vicepresidencial, no puedan llegar. Es emitir el mensaje y garantizar que ese mensaje llegue hasta la gente. Eso es. No puede el vocero generar su propio mensaje porque ahí se genera la distorsión de la que habla Walter y de la que todo el país ha sido testigo a partir de la declaración de Diego Ayo. Él ha intentado dar un propio mensaje, ha ido como que disparando por todas partes y ha confundido, creo yo, su papel, su rol. Desde tu perspectiva, ¿cuál es, Walter, ¿dónde se equivocó Ayo? Bueno, mira, el tema no es cómo se equivocó Ayo, sino cómo se equivocó Comunidad Ciudadana a elegir un vocero como Ayo. Esa para mí es la piedra angular de todo este conflicto que hubo, ¿no? Creo que los que andamos en política un poco conocemos el perfil del vocero Diego Ayo, ¿no? O sea, del intelectual Diego Ayo, ¿no? Y él es un activista de la opinión, ¿no? Él es no solo un analista, sino un activista de la opinión. Usa su opinión de manera activista y a mí me parece bien, lo hace bien en eso. Pero no es un perfil para vocero. Era una bomba de tiempo que iba a explotar en esa entrevista o en otra pronta, pero no llegaba. Y yo te quiero comentar algo que seguramente muchos de los televidentes del Círculo Rojo de la Política saben. A Diego lo ponen como vocero ya en crisis. En Comunidad Ciudadana hubo una resistencia a creer que él podía ser un buen vocero. ¿Pero por qué lo ponen? Lo ponen porque Comunidad Ciudadana acusó algunos golpes, sobre todo su líder, de ser poco político, de estar muy estático, de no responder con cierta energía a las campañas, a la campaña misma, ¿no? Entonces buscan un tipo que pudiera ir al frente. Y yo creo que eso evidencia no solamente un error al escoger ese vocero conflictivo,
sino también un error al vulnerar su propia estrategia, ¿no? Porque Carlos Mesa entra en campaña, entra en la candidatura con una estrategia bien definida. Es el candidato de la ciudadanía, es el candidato ejemplar, es el candidato que no insulta, es el candidato que no genera crisis. Sin pasado político. Quería presentarse. Bueno, quería presentarse. Esa era su estrategia. Claro, exacto, quería presentarse. Y en un periodo acusa algunas críticas que le exigen un poco más de energía en la política, ¿no? Y que vienen desde el mesismo mismo, ¿no? O de gente que no es ajena a una cierta cercanía al mesismo, ¿no? Creo que Hernán Terrazas es el primero que dice, a esto le falta un poco de sustancia, ¿no? Un poco de calle. Es claro. Luego Manuel Canelas aparece diciendo, a esto les falta calle. Y ellos acusan esa crítica. A mí me parece mal. Me parece que las críticas no deben modificarte tu estrategia. Y sí la modifican, y ahí sacan algunos voceros que eran, a mi juicio, bastante razonables y bastante más simpáticos en relación con el proyecto. Voceros jóvenes que venían de las plataformas. José Manuel Ormachea. Bueno, pero Ormachea tuvo una entrevista, digamos, fallida, por decirlo, Sí, de la manera más amable frente a otro joven. No, pero lo que pasa es que él fue una víctima de un acoso prácticamente ahí, pero no llegó a los límites de un error tipo Diego Ayo. No, pues no. ¿No? Entonces, a mí me parece Bueno, es generosa tu apreciación. ese tipo de vocería es más afín al proyecto de Carlos Mesa. Y hubo una vocera también, una otra vocera. Sí. Diego Ayo viene a ser como el cuarto, quinto vocero. Bueno, Diego Ayo nos dice en una entrevista, bueno, no a nosotros, ¿no? Pero él dice en una entrevista al país que él era como el vocero nacional, venía a ser el vocero nacional de Comunidad Ciudadana, y que estos otros voceros, tanto Paola Cortés y Ormachea, se trataba de voceros departamentales. Claro, también Cacho Herrera funge como vocero de Comunidad Ciudadana. Hoy mismo funge como vocero de Comunidad Ciudadana. Yo he entrevistado a José Luis Bedregal como vocero de Comunidad Ciudadana, que vienen de Solboy, es el aporte. Bueno, José Luis Bedregal estuvo acá y él dijo que era vocero de Comunidad Ciudadana. Entonces, la vocería en Comunidad Ciudadana está compartida, está disgregada, ¿no es cierto? Lo cual, si me permiten, también es un error. Lo que ha hecho Diego Ayo el anterior domingo no solamente es cometer errores, es haber puesto en evidencia un rasgo de la campaña de Comunidad Ciudadana. Ustedes se fijan, el candidato de Comunidad Ciudadana es Carlos Mesa, que es un intelectual, que es una persona que habla muy en difícil, que tiene en algunos momentos cierta barrera para comunicarse con el grueso del país, que no habla en tan difícil, tiene un lenguaje más sencillo, más popular, y que lo ve al Carlos Mesa, ¿no? Allá arriba como un intelectual, de esos que, no tiene esa capacidad de hablar de tú a tú con la gente, ¿no? Diego Ayo es exactamente igual, fíjense. No tiene la capacidad de interpelar a las personas que tienen, de lo que está conformado el grueso del país, que tienen, digamos, un nivel socioeconómico menor. Desde tu perspectiva, entonces, Mario, digamos, esta entrevista que dio Diego Ayo afecta más allá del círculo rojo, porque a veces parece que estas discusiones, digamos, en lo que estamos ahora mismo, se quedaran muy de círculo rojo, ¿no? De los interesados en la política. ¿Tú crees que esta entrevista y sus polémicas declaraciones han trascendido más allá del círculo rojo? Seguro, porque han sido demasiado difundidas en medios y ha tenido que llegarle a la gente. El tema de las redes ha sido terrible en todo este tiempo. Yo creo que esa entrevista, como les decía, desnuda una impronta de la campaña de Carlos Mesa. Es una campaña intelectual que le habla a intelectuales, a gente de nivel de educación más alta, en un lenguaje difícil, ¿no es cierto?, que es muy difícil de comprender para el grueso de la población. Yo creo que el grueso de la población sigue preguntándose ¿dónde está esta campaña? ¿Qué hace? ¿Qué propone? Porque no han llegado, creo yo, hasta ahí. Diego ha roto,
o por lo menos ha desportillado la posibilidad de llegar a esta gente con un mensaje claro, sencillo, simple, que es lo que tiene que hacer una campaña. Yo te puedo decir, porque conozco estudios, sí le ha afectado. Claro. Le ha afectado políticamente, electoralmente, ¿no? Y no solo por la entrevista, sino porque Diego ha roto varios códigos de la vocería y de la política. Él ha estado más intenso después de su error. No ha caído con dignidad como alguien le dijo, sino él ha dado hasta 6 o 7 entrevistas posteriores a la entrevista. Eso era justo algo que te iba a preguntar. O sea, tú que haces estos estudios sobre crisis y que te dedicas, digamos, a las consultorías cuando hay momentos de crisis, Diego Ayo sale, digamos, hace esta declaración, ¿no es cierto? Y hay un tiempito de silencio de Comunidad Ciudadana. Desde tu perspectiva, ¿qué debió hacer Comunidad Ciudadana? Porque luego hay un tiempo de silencio, no es precisamente Comunidad Ciudadana como Comunidad Ciudadana que sale y dice, bueno, nosotros hemos despedido, por decir, hemos desvinculado. O lo que sea, digamos, ¿no? O sea, sino más bien la afirmación de Mesa es que esto es una tergiversación de los medios estatales. Entonces, bueno, mira, esto ya está estudiado, hay un consultor muy importante, Dick Morris, que tiene un principio. En campaña no debes entrar en crisis. Tú no debes buscar la crisis. Y el modo de salir de la crisis es pedir disculpas. Claro. El único modo que lo sacaba Diego Ayo era humildemente, modestamente, una palabra que supongo no está en su diccionario, era sentarse y pedir disculpas. Me equivoqué. Y encapsular el error como un hecho individual y no contaminarlo al error como un hecho político de todo el partido. Y obliga al candidato a salir a respaldarlo, para no parecer desleal con su vocero. Y cuando lo salen a respaldar, mienten en crisis. Y lo peor que puede haber en campaña es mentir en crisis. ¿Y cómo mienten en crisis? Diciendo que los habían tergiversado desde los medios estatales, cuando el medio que saca la entrevista es Página 7, un medio que no tiene nada de... Claro, afín a la oposición. Entonces la gente en campaña, si algún político está en campaña y me escucha, en campaña la gente es muy hábil en interpretar los mensajes. Los políticos siempre estamos detrás de la habilidad de la gente. Y al mentir en campaña se convierte en una crisis ya política del candidato y del partido. Y esto sumado a un encadenamiento de errores de Comunidad Ciudadana en lo comunicacional, creo que lo han llevado a una semana muy mala, completamente mala, ¿no? Y es paradójico porque tú eliges un vocero para que te represente y para que te dé un aire, ¿no? Para que te ayude. Claro, que te dé estabilidad. Claro, nunca he visto una campaña donde tu principal problemas venga de lo que se llama el fuego amigo, ¿no? Es decir, lo destruyó esta semana a la credibilidad, a la estabilidad de Comunidad Ciudadana. Fue un momento muy inestable dentro de Comunidad Ciudadana porque afloraron estas cosas que te dije al principio. Había mucha gente que creía que Diego no era el vocero adecuado. Bueno, el candidato decidió ponerlo y mira lo que generó, ¿no? Hay un punto, Mario. Es decir, el ex vocero Diego Ayo admite el error a medias. Dice, quizás me equivoqué, tal vez, ¿no es cierto? O sea, lo que dice Walter es verdad. Nunca dice, bueno, disculpas, y capaz no disculpas a la gente, disculpas a mi partido porque los he llevado, ¿no? Capaz eso también sonaba de otra manera. No, perdón, pero ahí te quiero decir, en la carta de renuncia de Diego, yo insisto porque esto queda como un hecho casi de texto. Esto va a ser para estudiar. Cuando te estudie la campaña, Diego renuncia y él dice que lo hizo bien. Y que incluso él había generado una plataforma para contraatacar, ¿no? Pero lamentablemente no entendieron su plan y lo están retirando prácticamente. Dicen, no se entiende ahí. Es decir, alguien me dijo, ¿tú te acuerdas de ese diputado masista que se desnudó en el aeropuerto y al siguiente día dio rueda de prensa para explicar cómo el imperialismo tenía que ver con su borrachera? Con ese hecho, ¿no? Exacto. Diego ha hecho exactamente lo mismo. Fíjate, y aquí quiero ir, no sé si avanzo mucho en este punto, pero quiero ir a una cosa. Para mí rompe la estrategia que tiene Carlos Mesa de presentarse como un candidato ejemplar porque
empieza a transitar los viejos vicios de la política. Echarle la culpa al periodismo, echarle la culpa a otros y no responsabilizarse de su error. Y en Carlos Mesa, no responsabilizarse de su error es gravísimo, porque el liderazgo de él es moral, es ejemplar. Otros políticos pueden vulnerar eso, él no. Porque él ha propuesto justamente eso y él ha tratado de construir ese halo alrededor suyo. Moral. Y eso es exactamente. Su campaña se basa en la supuesta superioridad. Claro, y ahí cuando Carlos Mesa dice, me han tergiversado los medios estatales y uno lee la entrevista en Página 7 y dice, bueno, ¿qué pasa acá? Este tema es fundamental. Diego, perdón, solamente un paréntesis. Diego es exactamente igual que Carlos Mesa en una palabra que el común de la gente, y lo digo porque de alguna forma también hago estudios y los hago en términos cualitativos también. Hay una palabra que describe mucho a Carlos Mesa y es la soberbia. Su vocero ha sido exactamente igual. Ha dado más entrevistas, ha sido más locuaz después de su error y jamás admitió lo que hizo. He visto una entrevista con Sandro Velarde en las redes, ¿no? Y Sandro comienza a preguntarle en una entrevista en un formato un poco distinto, y Sandro le pregunta, ¿no? Y trata de hacer periodismo, vamos. Y Diego le dice, no, un ratito, no me está gustando esta entrevista. No me está gustando esta entrevista. Ese rasgo, estos gestos, esta actitud, te está desnudando una actitud, una impronta, como digo, no solamente de Diego Ayo. Por algo lo han nombrado vocero. El vocero es quien te representa, quien habla sobre ti, quien habla de ti, quien habla por ti. Entonces, está desnudando, pero un rasgo esencial, no solamente de Comunidad Ciudadana, sino también de Carlos Mesa. No, yo ahí te quisiera decir una cosa, sin afán de polemizar ni nada. Carlos está ausente, es un líder que está ahora buscando votos y debe... Si alguien le cuenta esta entrevista, podría parecer que lo estamos atacando. Yo le reconozco de la época del periodismo grandes virtudes, ¿no? A él. Creo que es uno de los bolivianos ejemplares y creo que en esto se equivocó, en nombrar al vocero. Habrá que ver cómo continúan, ¿no? Cómo continúa esto. Nosotros como opinadores, como analistas de este momento, no podemos decir más que eso, ¿no? En campaña se cometen muchos errores. A ver, yo tengo acá una... que comete menos errores. Yo tengo acá una pregunta. A ver, más allá, Raúl Peñaranda le hace una entrevista para Brújula Digital a Diego Ayo y le pregunta, digamos que creo que le abre, ¿no? Le tiende la cama, como se dice vulgarmente, para que él, digamos, salga de este entuerto y le dice, ¿qué retirarías de la entrevista que diste para Página 7? Y él dice, nada, solo el ataque a Samuel. Entonces, donde nos confirma, ¿no es cierto?, que esa cosa por la que lo están impugnando, que son los 10 millones de dólares que ya habrían reunido para la campaña, pues se confirman. Yo no estoy hablando de un dato tergiversado, yo estoy hablando de la entrevista que dio Diego Ayo para Página 7, donde dice que ya tienen cerca de 10 millones de dólares. O sea, yo no puedo decir si tengo 10.000 bolivianos, tengo cerca de 10 millones de dólares. Si tengo 10.000 bolivianos, tengo cerca de 11.000 bolivianos, no cerca de 10 millones de dólares. Entonces, no es una tergiversación, no se trata de un ataque, se trata de una entrevista que se ha dado al periódico Página 7, no al Canal 7, ¿no es cierto?, donde claramente se pone una cifra. ¿Qué opinión te merece el tema de revelar el costo de una campaña, Mario? Esto sí es un dato curioso, porque creo que es la primera vez que se hace. Es la primera vez que se habla de eso tan abiertamente y sin ninguna necesidad. Es decir, nadie le había preguntado directamente este tema. No había necesidad de hacerlo, ¿no es cierto? Y el hecho de haber revelado la cifra, porque cuando se comprobó, tampoco está muy lejana, ¿no es cierto? Son 7.5 millones su presupuesto, tampoco está muy lejos, ¿no? Entonces, es un error. Hablar de cifras en una entrevista cuando eres vocero obliga a una cosa que es esencial. Si vas a decir una cifra, di la cifra exactamente. Analiza por qué lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, qué es fundamental. Pero no digas cerca a, menos a, no, la cifra exacta. Porque parte de tu trabajo es
decir la verdad. El momento en que alguien te diga, has fallado por 10 bolivianos la cifra que has dado, tu cifra es mentira. Y quedas como un mentiroso, que es algo que en rigor no se puede hacer en una campaña. Sí, yo creo que para cerrar un poco, no sé si... y no ensañarnos mucho con Diego, sí. La verdad que cometió un error muy grave. Más allá de Diego, es decir, lo que tú decías, sí, es decir, yo también quiero, no se está haciendo este programa para atacar a Diego Ayo, por favor, ¿no? Lo que pasa es que Diego Ayo nos ha dado, a quienes estamos detrás de la política, una serie de elementos de análisis de las campañas, de cómo se configura un vocero que venía de la ciudadanía. A ver, empeña o no la voz ciudadana, llama la atención que se hable de cifras. Por primera vez nosotros vemos un presupuesto tan alto declarado ante el Tribunal Supremo Electoral en una campaña, y naturalmente son cosas que a la gente interesada en política nos llama la atención, y al ciudadano yo te voy a también. decir otra cosa. En campaña ya se vienen cometiendo varios errores. El oficialismo los comete, Comunidad Ciudadana no es el primer error que ha cometido, son repetitivos. ¿Sabes qué ha pasado? Que las campañas ya están funcionando. El tema de la entrevista de Diego Ayo lo agendó, ¿me entiendes?, la campaña misma. Los medios no titularon al siguiente día, pero las redes fueron muy fuertes y agendaron el tema. Y como decía Mario, Diego reveló el presupuesto de la campaña. Eso es un secreto en campaña. En campaña no se puede hablar del presupuesto, ¿no? Hay normas que te obligan a presentar en la Corte. Yo te lo digo como estratega ya, ¿no? Como asesor político. No se puede hablar porque son cifras muy altas y porque la gente, cuando ve que la política maneja cifras muy altas, se enoja. Claro. ¿Me entiendes? Es como los millonarios, ¿has visto? Nunca te dicen cuánto es su fortuna, porque genera pues una reacción adversa, decir cuánto tienes en tu cuenta o cuánto vas a gastar en una campaña. Y por eso resulta un poco obsceno los 7.5 millones. Es decir, una campaña ciudadana que diga yo voy a gastar 52 millones de bolivianos, es obsceno en un país pobre. Y eso va a ser un pasivo fuerte en la campaña hacia adelante. Por eso que yo creo que no hicieron lo correcto, entraron en crisis, no pidieron disculpas y fueron adelante, fueron a pelear. Fueron a pelear en un escenario en que nunca vas a ganar, ¿no? Es que nunca vas a ganar diciendo cifras y peleando sobre cifras, porque además son cifras en cierto modo referenciales, sobre las cuales definitivamente no se habla de cifras en campaña. Yo tengo ahí una aclaración también. No es que estemos atacándolo a Diego. Diego ha hecho una cosa que va a ser digna de estudio y digna de referencia durante mucho tiempo. En algún momento, cuando te toca capacitar voceros, pones la referencia anterior era claro. Peña Nieto, Enrique Peña Nieto hablando en una, yo siempre la ponía cuando hablaba de vocería, hablando de libros en la Feria de Libros en Guadalajara, y decía, ¿qué libro has leído? ¿Qué libro estás leyendo? Yo estoy leyendo un libro, fíjate, que es sobre un personaje, interesante personaje de la política. Lo escribe Carlos Fuentes, pero en realidad no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, yo creo que esta entrevista que ha publicado Página 7 el anterior domingo va a ser digna de estudio durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que preguntan las periodistas y otra cosa es lo que Diego responde en un afán de sentar la estrategia, de sentar el mensaje en torno a él. Él ha querido ser el mensaje en esa entrevista. Y eso le ha costado no solamente la pega de vocero, porque eso le ha costado mucho más. Digamos, Walter, si él hubiera sido un candidato a diputado o a senador, un candidato ya listo para ser electo, ¿esa entrevista hubiera sido distinta que siendo vocero? Sí, claro, porque los candidatos son polémicos, los candidatos no tienen... En cambio, los candidatos sí son polémicos. Claro, son polémicos, no tienen pues la voz de la institución, del líder, ¿no? Diego es una persona que le gusta la figuración, ¿no? Le gusta el escenario. Yo supongo que cuando le eligieron vocero era como llevarlo de la manito al paraíso, ¿no? Es decir, su voz al fin representa a
todo un proyecto de país que hay, sea bueno, sea malo, eso ya es opinable, ¿no? Entonces, él fue mucho más allá de sus atribuciones y se dedicó a dar línea en esa entrevista. Otra cosa que me llamó la atención en cuanto a, saliendo un poco de Diego Ayo, pero ¿no? Es que Carlos Mesa haya puesto un Twitter y haya presentado la vocería. Y primera vez que veo que alguien presenta una vocería. O sea, nunca he visto a Evo Morales decir, hola, ¿cómo están? Aquí está mi vocero. Él casi no tenía voceros, ¿no? Fíjate, solamente para no olvidarme, aquí hubo un vocero muy bueno en política, sí. Mauricio Antesana. Sí, señor. Un señor, ¿me entiendes? Que representaba la voz de su institución. Se eximía, ¿no? Se limitaba a él a sí mismo totalmente. No daba una opinión personal, sino la voz de su institución, del líder al que él representaba, ¿no? Y él decía, ¿quién es ese líder y qué está haciendo ese líder? Nada más. Eso con es toda la un capacidad intelectual de Mauricio, ¿no? Una formación envidiable. Sí. Así como... Pero decía lo que tenía que decir. Claro, para que esto no quede como que estamos enfocándonos solo en Diego, sino en general, él sería así como el ejemplo malo queda ahora en Diego. Yo lo propongo como ejemplo bueno a Mauricio Antesana, un gran vocero, una sobriedad absoluta desde las formas, desde los contenidos, y nunca lo vi yo usar la vocería para figurar, para posesionarse. Y eso es muy importante, ¿no? Eso es fundamental, entender eso como principio de tu trabajo de portavoz, claro. Es esencial. Le voy a un corte que desea en esta casa. Nosotros vamos a seguir hablando de las campañas políticas, cómo se están desarrollando. Esta semana ha sido una semana intensa para Comunidad Ciudadana, por eso es que merece el análisis. Nos hemos detenido en Comunidad Ciudadana, pero no solo vamos a hablar de Comunidad Ciudadana. Quédese con nosotros. Sumamente interesante, donde estamos intentando analizar, digamos, más allá de las personas, cómo deberían comportarse los voceros de cada uno de los partidos políticos. ¿Qué debe decir, qué no debe decir un candidato? Son las cosas que, más allá de los personajes, esta noche en esta casa, no es hotel, estamos analizando. Carlos Mesa se lo conoce como un gran comunicador, tú lo has dicho en el anterior bloque, le reconoció muchas virtudes, pero incluso al mejor cazador se le va la liebre. Esta semana el candidato Mesa hace una declaración en Sucre donde dice que va a revisar la propiedad del campo Incahuasi, cuando ya los estudios han determinado una cosa. Esa declaración evidentemente cae muy bien en Sucre, pero no cae bien en Santa Cruz. Entonces inmediatamente hay reclamos en Santa Cruz. Cuando Carlos Mesa vuelve a La Paz, se desdice completamente de esa declaración. Dice otra cosa. Yo te lo pregunto otra vez desde la perspectiva técnica, más allá quien sea el que haya cometido este error, en este caso Carlos Mesa, pero no importa que sea él. No existe un protocolo para preguntas incómodas. Es decir, yo a ti te voy a, tú sabes, digamos, voy a Chuquisaca, que es uno de los temas. Uno sabe que es uno de los temas. Entonces, el jefe de campaña, el asesor principal, no hace, digamos, unos protocolos, unos argumentarios, un entrenamiento de cómo se hace esto. Sí, lo que pasa es que las campañas son muy dinámicas y hasta el mejor comunicador en una dinámica de crisis se equivoca, ¿no? Para mí, Carlos iba desestabilizado. La crisis interna por esto de Diego Ayo es muy fuerte. Y o sobrepasaron por ese protocolo, que todos los políticos lo tienen, ¿no? Se hace una lista de temas complejos, de temas polémicos, y de esto no se puede hablar. Y el tema de Incahuasi es un tema súper polémico, porque enfrenta dos regiones. Y no es recomendable en campaña tocar esos temas, como por ejemplo, en campaña no se toca temas de impuestos, o sea, los temas que afecten a la gente, ¿no? Pero yo creo que Carlos ha ido ya inestable, ya en crisis, y
Esto le suele pasar a los políticos que no tienen, no digo calle, sino no tienen un roce popular permanente. Se entusiasman, ven gente, ven efusividad. Y cuando tú vas a Sucre, todo político que va a Sucre a hacer campaña siente la presión de la capitalía y de los recursos. Es un tema para ellos permanente, la capitalía y los recursos, la postergación. Y entonces hay que tener muy buen tino y mucho trabajo, ¿no? Sí, para no entusiasmarte y decir lo que están esperando que digas. Y el candidato dijo lo que el auditorio le pidió que diga, ¿no? No tuvo la solvencia para salir por otro costado. Entonces, o le pidieron expresamente, o le pidieron desde atrás, o sintió la presión en algún medio, y él dijo algo que no se debe decir en campaña. Tema polémico que enfrente a dos regiones, ganas voto en una, pierdes en el otro. ¿Para qué hacer eso? Entonces, rápidamente quiso enmendar, pero ya está, hoy Carlos está en una dinámica ya antigua, ya se parece a los políticos. Ya no es el Carlos ejemplar, creo que la palabra lo he dicho 5 veces y que me perdonen los televidentes, ¿no? Ya no es el tipo que pide disculpas, sino el tipo que persevera en su error y echa la culpa a otros. Entonces en la noche, en vez de decir, me equivoqué, que era mejor, ¿no? Dijo, no sé qué dijo, negó, ¿no es verdad? Negó que él haya hecho eso. Y hoy ya los medios influyen, pero más influyen las redes. Y negar tu propia palabra en el transcurso de unas 5 a 8 horas es terrible para un candidato. Sobre todo para él que viene con un cierto perfil de indeciso, con un cierto perfil de que no tiene claro lo que va a hacer. Entonces, en la mañana dice una cosa, en la tarde dice otra cosa, culpa a otros. Vieja política, no tiene la altura para salir de los problemas y entonces hace dudar al indeciso, ¿no? ¿Cómo lo habrá dejado la crisis de Diego Ayo a Carlos Mesa, que no solamente le ha quitado la posibilidad de tener un vocero en adelante? Yo me imagino quién querrá asumir la vocería en Comunidad Ciudadana, por Dios, va a ser una tarea monstruosamente difícil. Pero Carlos Mesa ha quedado, a partir de la salida de su vocero, al frente con una responsabilidad grande de ser su propio vocero. Él es la campaña, si se fijan, también recae sobre él. Él es el mensaje y él es el vocero de ese mensaje. Y él es el mensajero. Entonces, sí, lo pone en una situación de vulnerabilidad muy, muy compleja, que yo no sé cómo irá a resolver. Máxime cuando Walter tiene razón. Carlos Mesa viene de una tradición que está bien posicionada en él como una persona indecisa, que como la simultrufia, ¿no ve? Dice una cosa como dice otra, ¿no? En el gobierno, cuando él era presidente, acuérdense, renunciaba, pero ya no renunciaba. Entonces, la gente se queda con esos chips, para usar una palabra suya, se queda con esos chips y los va confirmando a la medida que van pasando hechos como este, ¿no? Otro tema que en este tema de Santa Cruz que toca Susita es esencial en la campaña. Diego Ayo ha hecho una mención sobre Santa Cruz, una mención chiquitita que está perdida ahí en su declaración, pero lo ha hecho y lo ha dicho. Ha dicho, Carlos Mesa es una persona que no mira a Santa Cruz como los cruceños, ¿no? Entre paréntesis, al mundo desde su ombligo. Es decir, les ha vuelto a llamar provincianos a los cruceños. Esto sumado a aquello que tienen guardado en el disco duro los cruceños de cuando Mesa era presidente y agredió a los cruceños, se vuelve como una cosa ya. Entonces, ese tema, Susita, es terriblemente polémico. Es algo sobre lo que tú tienes que tener una línea, se llama una línea de prensa, de la cual no puedes salir. Máximo si vas a Sucre a hablar de estos temas. Va a Sucre y vuelve a tener una suerte de ataque a Santa Cruz, de confrontación absolutamente innecesaria con Santa Cruz, que me imagino le va a tener una factura esperando en este departamento, porque estas cosas no son sutilezas, son temas de fondo. ¿Esto le beneficia a Ortiz? Le perjudica a Mesa, duramente. Bueno,
A ver, salgamos de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana, porque nos van a decir que hemos hecho un programa específico, pero para atacarlos, y lo cual no es así. Realmente a quienes nos dedicamos a este tema de la comunicación política, pues definitivamente nos ha llamado mucho la atención estas declaraciones venidas del vocero y luego del candidato. La campaña del MAS no es perfecta, Walter. Ha habido peleas campales, a golpes en 2 de las reuniones, una de ellas en la reunión de las Bartolinas, si no estoy equivocada, que ha dado muchísimo que hablar también, ¿no? Desde tu perspectiva, Walter, ¿cuáles son los problemas de campaña que ahora mismo tiene el MAS? Bueno, para mí es un poco ingrato el tema, porque como yo dirigí muchas campañas, un poco podría parecer oportunista que yo desde acá juzgue a la campaña del MAS, pero tengo que hacerlo porque si no, no sería honesto. Yo creo que el principal problema es que no tiene campaña, ¿no? Que es una suma de gestos de campaña todavía, ¿no? Y el MAS es un partido de mucha crisis interna, ¿no? Porque no es un partido, sino una suma de movimientos, una suma de factores que se expresan muy bien en lo electoral, pero no hacen una vida política permanente cuando no hay campañas. Entonces, el MAS es un espacio donde las crisis políticas son del día a día, ¿no es verdad? Electoralmente, fíjate, lo desgasta muy poco eso, porque el votante no se escandaliza si ve una trifulca entre masistas. Es así electoralmente. Electoralmente. Yo me hago cargo de eso, porque yo estudio esto y lo estudié mucho tiempo. Es porque el perfil del MAS es de un partido de movimientos campesinos, indígenas, de sindicatos y de bloqueadores y de huelguistas y de reclamadores permanentes. No le desgasta electoralmente, ¿no? A otro partido sí. Lo que sí está evidenciando el MAS, que yo no lo veo por lo menos una campaña ya estructurada. Y ya faltan unos 110 días más o menos, ¿no?, para las elecciones. Yo creo que no solo el MAS, sino todos los partidos ya tendrían que tener una campaña estructurada, ordenada, para evitar estas trifulcas, ¿no? Y creo que no lo tiene. Y por eso que el MAS se va empoderando desde la trifulca, desde la lucha. Es decir, si no hay jefe de campaña, si no hay campaña, eso te iba a decir, entonces yo gano por puesta de mano. En alguna respuesta que justamente el periodismo le hacía a algunos masistas y le decía, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Que haya una trifulca. Y ellos dicen, es la prueba de una democracia interna vigorosa. ¿Qué opinas de esto? Claro, por eso. No, lo que pasa es que se están empoderando ellos mismos, están buscando la candidatura, están queriendo ganar por puesta de mano, como se llama, ¿no? Porque no hay un ordenamiento todavía. Ese lo veo como un gran error de la campaña del MAS, que no haya campaña todavía. Y bueno, se va a tener que ordenar, porque no se puede ir así a una campaña. Siempre dicen, ¿no?, los que saben mucho, los que escriben sobre esto, Napolitan sobre todo, dice, una campaña sin estrategia siempre se pierde, ¿no? Casi siempre se pierde. Te va a llegar a alguna parte, ¿no? Lo más probable es que no sepas dónde. Alguna parte te va a llevar una campaña sin estrategia. ¿Tú qué opinas de la campaña del MAS? Yo difiero un poco con Walter sobre este tema, ¿no? Porque yo, bueno, quizás no una campaña sistemática, ortodoxa, ¿no?, pero sí veo un mensaje muy claro, Walter. Fíjense ustedes, la semana pasada termina en Santa Cruz con la foto del presidente Morales con los empresarios chinos y los empresarios cruceños, y el mensaje es, estamos comenzando a exportar carne para generar mayor exportación. Viene en la semana Rodríguez Zapatero, viene una apertura de mercados, es decir, hay un mensaje de más allá de futuro, de esperanzador en términos económicos, que lo está manejando el gobierno de una manera, creo yo, bastante acertada, frente a, volvamos al anterior fin de semana. El viernes la foto en los periódicos era Morales, los empresarios chinos, las autoridades chinas y los empresarios cruceños firmando un acuerdo para exportar carne. Y el domingo sucede la entrevista de Diego Ayo.
Entonces, hay una diferencia ahí muy fuerte en términos de campaña. Yo creo que una campaña tiene que cumplir varias condiciones. Un mensaje claro, un líder claro, ¿no? Y está claro que un líder decidido... Miren ustedes, yo hago normalmente consultas a la gente de manera sistemática y de manera menos sistemática, pero es mi trabajo. Yo ando preguntando qué piensa la gente, y, por ejemplo, la gente demanda del próximo presidente, ¿cómo quieres que sea tu próximo presidente en Bolivia? Y la gente dice, como sea, tiene que tener un requisito. Y lo he escuchado en Santa Cruz, en Sucre, tiene que tener, disculpen, bolas. Tiene que ser un tipo valiente. Y esa valentía está expresada en muchas cosas en Morales antes que en Mesa. Yo veo ahí, por ejemplo, una campaña bien montada, Walter, que está comenzando a generar algún tipo de resultados. Entonces, por sobre el... ¿qué opinas tú? También muy apoyada en el liderazgo de Evo Morales. Nadie le va a negar el liderazgo a Evo Morales, por favor, pero es decir, no está muy apoyada en él, con el peligro de que corre siempre apoyar una campaña demasiado en el líder. Sí, no, es un poco complejo esto, ¿no? Fíjate, lo que dice Mario es verdad, pero yo lo explicaría más por la dinámica del gobierno que de la campaña electoral. Masista. Claro. Efectivamente, el gobierno tiene una dinámica fuerte, no ha dejado ningún día de emitir un tipo de mensaje, ¿no?, que se parece bastante a la campaña electoral, pero yo no veo todavía los factores de una campaña, orden. Una campaña es para hacer orden, ¿no?, para ordenadamente emitir los mensajes, ordenadamente poner los candidatos, no estar pues así a palazos, ¿no? Eso es... Para mí no hay una campaña todavía. Que el MAS tiene un mensaje clarísimo, lo tiene. Que tiene un líder súper posesionado, lo tiene. Y creo que todos los que analizábamos la política, hace un año le veíamos más debilidades a ese liderazgo y al gobierno mismo, debilidades electorales. Hoy no. Hoy la verdad que los estudios dicen que el liderazgo del MAS y el gobierno mismo están bastante sólidos electoralmente. Y pareciera que en una curva ascendente, ¿no? Es como si el gobierno y el propio Morales se hubieran, más allá del orden que tú reclamas y que por ahí también se observa en otros espacios, digamos, es como que si ya hubieran empezado a activar ese modo campaña, ¿no?, para empezar a mostrar cierto tipo de dinámicas, no lo sé. Sí, hay algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, a ver qué indicios. Fíjense, los guerreros digitales han desaparecido del MAS, ¿no? ¿Te acuerdas que eran un factor de crisis de ahí? Y yo no sé cómo han hecho, pero han desaparecido un poco. Capaz que ya han crecido y se han jubilado, no sé, ¿no? Pero capaz que ahí sí hay un pequeño ordenamiento, ¿no? Hay cosas que también yo creo que tanto en Comunidad Ciudadana como en el MAS están a punto ya de expresarse, ¿no? Y también en Óscar Ortiz, ¿no? Están a punto de expresarse. Fíjate, a mí me sorprendió, sin adelantarme a tu estructura de tu programa, me sorprendió que el mensaje más efectivo sobre el error del vocero de Comunidad Ciudadana lo dio Óscar Ortiz. Claro. Fue muy contundente, muy bien enmarcado y bien posesionado él como mensaje, ¿no? La campaña de Ortiz es bien profesional. ¿Sí? Vamos a avanzar. Okay. Bueno, ya avanzamos con Ortiz, ya saltamos a Ortiz, y es sobre él, sobre el tercer actor. ¿Se beneficia del error que tuvo Mesa? Porque yo coincido contigo, él salió muy ordenado a decir muy claramente lo que había que decir, ¿no es cierto? Que no es la primera vez, Susita, si me permites. Ortiz tiene una campaña bien estructurada y bien profesional, un manejo bien exquisito. Es buena su campaña. ¿Se beneficia Óscar de los errores, digamos, de Carlos Mesa? ¿Se beneficia Evo Morales? Óscar tiene a su favor varias cosas que a veces en campaña suman mucho. Primero, que ha empezado muy abajo. Y cuando empiezas muy abajo,
te preocupas mucho por hacer las cosas bien. Estas son cosas medias pequeñas, pero importan mucho. Por eso que él es el más ordenado. Segundo, es el más trabajador porque empezó muy desde abajo. Los que están muy arriba, los viejos consultores políticos dicen, no me den un candidato que está ganando, porque el tipo es pedante, no hace caso. Se la cree. Se la cree, ¿no? Entonces, yo creo que eso les pasa a los dos primeros, ¿no? No son flexibles a ninguna estrategia, insisten en lo que son. Óscar Ortiz, fíjense, voy a decir una cosa a los televidentes, que es el único que se ha cambiado de peinado, por ejemplo. Se cambió de peinado. Sí, se puede cambiar de peinado. Y cuando los consultores vemos un candidato así, decimos, este quiere ganar, este quiere ser flexible, dejar de ser lo que es para comunicarle al votante qué es lo que quieres que yo sea. Y por eso se ha ordenado, por eso, y le ha costado muchísimo avanzar de los 7 puntos a los 8 puntos. Yo conozco estudios que ahora ya lo ponen sobre los 2 dígitos. Entonces, creo que él se ha beneficiado de su posicionamiento abajo y ha trabajado en una campaña. Le falta bastante, sí creo, porque para mí es un candidato muy del círculo rojo. Yo no veo a un candidato cercano a la gente. Y desde tu perspectiva, Walter, tú que estás mucho por Santa Cruz y qué sé yo, Óscar Ortiz no es el primero en Santa Cruz, no está ni cerca de ser el primero, es el tercero en Santa Cruz. Teniendo la fuerza política que ellos tienen en Santa Cruz, los demócratas gobiernan Santa Cruz hace 14 años atrás, Rubén Cosas tiene una altísima aceptación en las encuestas, etcétera. Uno creyera que ese era el candidato de los cruceños. ¿Por qué no es así? Fíjate, yo te voy a decir algo que ellos han vulnerado de los principios de la política y de la campaña política. El año 64 a.C., Quinto Tulio Cicerón escribe un libro y una de sus principales hipótesis de trabajo en una campaña es: lo primero que debes cuidar es tu núcleo duro. Se crece desde el núcleo duro, desde el territorio duro. Consolidas eso primero. Consolidas eso primero. Y yo creo que los demócratas se equivocaron, no en esta campaña, sino previamente. Vivieron un ensueño de crecer como partido nacional, de crecer en Cochabamba, de crecer en Potosí, y se descuidaron mucho de su territorio. De modo que hoy los cruceños, yo vengo de ahí, hoy día vivo por ahí, ¿no? Encuentran muy difícil que demócratas tengan un mensaje de futuro para ellos mismos. Por eso que van terceros. Y es una crisis. Cuando tú naces en un territorio y por alguna jugada estratégica, a mi juicio equivocada, capaz que el asesor de él diga que no, pierdes ese bastión, pierdes tu núcleo duro, te cuesta el doble. Claro. Creo que... recuperar después eso es... Claro, mira, todas las encuestas que conocemos, él no está liderando el voto en Santa Cruz. Y hoy, más que crecer a nivel nacional, yo creo que el objetivo de ellos tiene que ser liderar el voto en Santa Cruz. Creo que lo van a lograr, ¿no? Sí. Pero ya ha sido un problema de su campaña. Y se dieron cuenta que en Potosí, con el esfuerzo que hicieron, no existen. Tampoco. Que en Cochabamba, con el esfuerzo que hicieron, no existen, ¿no? Seguramente se están lamentando de una jugada estratégica hecha hace 2 años atrás, ¿no? Sí. Cuando compraron la idea de crecer en todo el país y olvidarse un poco de su núcleo duro. No hay que hacerlo. Las campañas que no parten del núcleo duro, luego lo pagan muy caro. Y ahí antes de darte la palabra, Mario, hablando de esta cuestión de lo del territorio, ¿no? Tú dices, bueno, hay que cuidar el territorio de donde naces, ¿no? Claro. Y luego, ¿no te parece que también cuidar mucho el mensaje que te constituye? Es decir, Óscar Ortiz ha sido un senador que constantemente ha denunciado la corrupción, ha hecho sistemáticamente denuncias, y creo que si la gente lo conoce por algo es Óscar Ortiz, un denunciador serial. Yo se lo decía aquí cuando estaba en el programa, ¿no? Pero cuando sucede el hecho de corrupción probado, es decir, está en papeles, etcétera, de José María Leyes, pues ahí más o menos es una impugnación casi que del imperio, ¿no es cierto? Entonces, ¿no hay digamos, una vulneración a tu mensaje también? No, mira, yo creo que Óscar Ortiz estaría igual si no hubiera ocurrido lo de Leyes. ¿Sabes por qué? Porque este es otro de los grandes principios de una campaña. La gente no vota
por sheriffs, no vota por vigilantes, no vota por fiscales. La gente vota por líderes que les dicen así va a ser el futuro. Y Óscar está demasiado anclado a su perfil de senador investigador, ¿no? Y aún hoy sus mensajes son de ese nivel. No es un perfil de un líder, digamos, con valores humanos. No le ves. Es un político muy estable, pero que sigue denunciando. No ves, él no te habla de cómo va a ser el futuro de la educación. No te habla de cómo va a ser el futuro de la salud. Él te sigue diciendo, yo investigué el fondo indígena, yo denuncié la corrupción. Y no se gana una campaña denunciando corrupción. Fíjate, los políticos, por lo menos la experiencia que yo tengo, la corrupción sirve para desgastar, así es, pero no para fortalecer. O sea, la corrupción se usa para desgastarlo a tu enemigo. Pero cuando quieres fortalecer tu voto, hay que tener una visión de país, o una visión de futuro, una propuesta. La gente vota por alguien que le va a modificar su vida. No vota por alguien que le va a echar barro al del frente. Sí, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en Macri lo tenemos clarísimo. Sí, señor. Macri se volvió tremendamente duro con el kirchnerismo cuando ya fue presidente. Cuando no fue presidente, dejó que los temas de corrupción sean un subtema de la campaña. Y él se preocupó por decir, ¿qué busco yo? Busco un problema que tengan los argentinos y yo lo quiero solucionar. Soy un solucionador de problemas. Después cambió y después se volvió un tremendo perseguidor de la corrupción, pero ya había ganado la elección. Ahí, Mario, antes, justamente sobre lo que dice Walter, hemos visto a un Mesa que pasa de un Mesa conciliador, ¿no? Ciudadano, digamos, preocupado con temas de valores, a esta semana un Mesa casi que insultando al gobierno o al MAS o a los personeros del MAS o a los líderes del gobierno, qué sé yo, ¿no? En unos videos tremendamente agresivos, ¿no? Que uno diría que parecieran más una competencia de Ortiz, ¿no? De denuncia, no insulto, digamos, muy agresivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este incidente que hubo el anterior domingo, más bien no terminaría beneficiando a los demócratas, porque pareciera que Mesa ya no disputa el centro, más bien disputa, ¿no? Después de toda esta semana, la derecha más extrema, ¿no? Entonces, en un reclamo de, no sé, a ver, ¿qué opinas sobre esto? Cuando empiezas una campaña, tienes que ver, tienes que hacer un diagnóstico de qué está pasando en el país y dónde está tu núcleo duro, quiénes son, qué esperan de ti y dónde puedes crecer, dónde puedes hacer crecer ese núcleo duro y hasta dónde, diciendo qué, ¿no es cierto? Dicho más facilito. Cuando empezó la campaña, Mesa tenía un discurso, yo soy la autoridad moral. Yo soy el intelectual que ve Bolivia lejos de esta dictadura, de este autoritarismo, que yo encarno, porque yo soy, porque no. Y durante el principio de su campaña se ha encargado de decir justamente eso, basada en una superioridad aparente, una superioridad pretendida de el candidato en términos ético-morales, ¿no es cierto? Esa ha sido su campaña. Por tanto, yo no insulto, y ese ha sido otro de los esfuerzos de Mesa, de alejarse de todo lo que significa política pasada. De la crispación. Exacto, no, yo soy un hombre sereno, soy Carlos Mesa. No soy político del pasado, soy político que mira al futuro, ¿no es cierto? Pero el tema es cuánto realmente puedes hacer que tu campaña se base en algo que realmente no eres, ¿no? Esto que acaba de pasar con Diego Ayo ha demostrado que el tema de Mesa es muy difícil sostenerlo en esos términos, porque lastimosamente basar una campaña en estos términos ético-morales, no sé si necesariamente es lo que está esperando el país. Quiero decir que el país está esperando, por ejemplo, soluciones económicas,
El país vive en otra dinámica. En este momento está esperando salir terminar de pagar sus deudas al banco, terminar de pagar su autito, o quizás llegar hasta fin de mes con un mejor salario. Esos son los temas fundamentales, ¿no es cierto? El tema ético-moral que yo encarno y que no sé qué, no sé si cuadra y no sé si engancha a el grueso de la población. A esto iba. Cuando haces una campaña dices, este es mi público, le voy a hablar a esta gente va a ser medio difícil convencerla, me voy a concentrar aquí, ¿no es cierto? Y Ortiz la tenía clara de principio, bien clara. Su segmentación de público estaba definida desde el primer momento. Yo voy a hablarle a la gente que cuestiona la corrupción y le voy a dar una opción de firmeza. Yo voy a ser el firme frente a un candidato que aparentemente no es muy firme y que, si bien concentra algo de todo esto, no es el ideal para enfrentarse a Morales, ¿no? Entonces, lo que ha pasado esta semana es que han perdido los papeles. En la campaña de Comunidad Ciudadana parecen haber perdido los papeles. Yo veía un video en Sucre, ¿no?, donde se veía al estratega principal de Carlos Mesa, a Ile Fortún, ¿no?, abriendo paso para que pase su candidato. Es decir, cuando eres sereno, te comportas sereno en todos los momentos. Han perdido esa capacidad, han perdido ese rasgo principal de su campaña. En tanto que Ortiz sigue siendo el mismo. Sí, sí. Habla con tranquilidad, con serenidad, tengo las manos limpias. Yo tengo la impresión de que todo esto va a terminar en julio, cuando tengan ya la posibilidad de presentar sus propuestas. Y ahí veremos. Y sus diputaciones también. Exacto. Eso también va a jugar una cosa. Y ahí va a cambiar un poco el tenor, digamos, el contenido de esta campaña. Hay un detalle, mira, en campaña lo que vale entonces es tener estrategia y luego disciplina estratégica. Aunque te diga un amigo, un periodista, alguien, no estás bien, la estrategia no se cambia. Y yo sí creo, porque tengo información, manejo datos, que en Comunidad Ciudadana han cambiado la estrategia. Si tú te fijas, cuando adoptan el ya basta, ¿no?, y es suficiente, ¿no? Y es demasiado. Es demasiado. Ya es demasiado. En sí, el contexto es de ataque. O sea, ellos salen a atacar ya, ¿no? Es decir, corrupción y es demasiado, narcotráfico y es demasiado, y es demasiado. Han entrado, ellos ya no pueden hacer un spot con ese eslogan que no sea de ataque. Y claro, lo curioso es que no les gusta que los ataquen, ¿no? No les gusta, a esta semana los han atacado de las redes sociales, seguramente es el oficialismo, ¿no? Pero ellos, el ya es demasiado, es en contraste con el gobierno. No hay más. Ellos ya no están en la propuesta, ya no están en los valores, sino están en la confrontación. Ahora, ¿por qué variaron mucho esto? Yo creo que no tuvieron la fortaleza de permanecer en su primera estrategia y de seguir en la escala de valores ante un electorado enojado con el gobierno, ¿no? Entonces, por un tema de valores, porque no hay un tema económico por el que... Por eso, entonces el Carlos Mesa... Ante una parcialidad del electorado, claro, o sea, no era todo. Y la segunda cosa que pasa en las campañas, esto me ha pasado muchísimo, sobre todo en Bolivia, que no faltan los que vienen y te dicen, esto tienes que hacer, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que a Diego Ayo, porque lo ha puesto gente que no sabe nada de campañas políticas, sí, pues, por presión. Y cuando a mí me presionaban, cuando yo dirigí una campaña, yo siempre les decía, ¿cuántas campañas ganaste tú? Ninguna, entonces no opines, fuera. Porque la disciplina estratégica es lo que te hace ganar. Entonces, empiezan a sugerirte una y otra cosa. Revelanos, ¿quién ha puesto a Diego Ayo? No, pero fíjate cuando... Dale una primicia. No, eso está en YouTube. Está en YouTube cuando Diego Ayo, la primera vez que comunica que va a ser vocero, él agradece a la radio, cierto, claro. Le agradece a Roxana Lizárraga y a Amalia Pando. Claro, y él dice, soy vocero porque tú más o menos me recomendaste. Porque tú me recomendaste, tienes toda la razón, yo vi esa entrevista. Entonces yo creo que por eso, ahí hay un error, pues, ¿me entiendes? Que un vocero llegue desde allí. Un vocero debe nacer de una reflexión estratégica distinto, ¿no? Entonces, yo lo digo en función que yo no estoy jugando acá ningún rol, me gusta esto y sería deshonesto no decir las cosas que estoy pensando, ¿no?
Entonces me parece que ellos han perdido esa disciplina estratégica y ahí están anclados en ese porcentaje, digamos, que no se le mueve, ¿no? Es una cosa tener un hashtag que te ponga en confrontación con el gobierno, pero cuando tú ves el último video que ha hecho Carlos Mesa, donde se lo ve tremendamente enojado, atacando directamente al gobierno, al vicepresidente, etcétera, ¿no? Pero muy, muy enojado, ¿no? Narcotraficante, ¿no? Sí, entonces... Bueno, parece que deja de ser ese Carlos Mesa ciudadano y empieza a ser como el vecino furioso, ¿no? Claro. Cuando entras a una campaña y no asumes que te van a atacar, estás cometiendo un error terrible. Porque en una campaña como esta, yo tengo muchas dudas de que el tema programático va a ser muy determinante. Bueno, ¿no? en esta ni en ninguna campaña, ¿no? Cuando asumes que no te van a atacar, estás perdido. Tienes que saber que te van a atacar y tienes que saber que te van a decir. Siempre. Y perder los papeles frente a los ataques, Walter, es un error que realmente te cuesta muy caro. No, pero el candidato de Comunidad Ciudadana no ha perdido los papeles. Yo tengo una altísima estima de él como un intelectual. ¿Cómo explica su video y su temperamento esta semana? Pero una cosa es tener estima. Analizando comunicacionalmente. Exacto, uno le puede tener estima a Carlos Mesa y eso no pasa nada. No, pero ahora yo te digo, porque esto no es un secreto, nada. Hubo una reunión y han decidido, no es un exabrupto. Han decidido enfrentar la crisis de la vocería contraatacando y culpando a otros. O sea, eso es planificado. Ese video no lo hizo... Claro, no ha salido de la No lo hizo porque ya venga. No ha perdido los papeles, sino que creo que sí no siguen. Yo dije al principio, uno de los principios que Dick Morris dice, cuando estás en crisis hay que salir de la crisis, no hay que profundizar tú mismo en la crisis. Y esto lo dice a partir de ese ejemplo que él tiene con Bill Clinton y el tema de Lewinsky. Entonces dice, bueno, si los datos están ahí, el vestido está ahí, lo único que tú tienes que salir y pedir una disculpa que fue una cosa impropia y no profundices la crisis. Después puedes atacar, pero hay que salir de la crisis. Y ahí ellos decidieron culpar al vicepresidente de lo que Diego hizo. Y creyeron que tomando el término narcotráfico ya iban a salir vencedores. Les fue pésimo, les fue muy mal. Ese video es uno de los muy malos que hizo Carlos Mesa. Y yo no sé si lo han difundido mucho ellos mismos o lo habrán retirado, no lo sé, porque ya hasta ahí no investigo. Pero en lo que dice Mario, ya era otro Carlos. Ya era un Carlos enojado, un Carlos confrontador, un Carlos que ya no sirve para ese tipo de votante. Para el ciudadano. Para el ciudadano. Desconocido su mensaje antes. Claro. Tuve que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, y ya volvemos a las conclusiones de nuestro programa. Quédese con nosotros. Esta casa no es hotel. Esta noche un programa sumamente interesante donde hemos intentado analizar una semana de tropiezos de una campaña en particular, que ha sido la de Comunidad Ciudadana, pero también echarle un vistazo a las otras campañas, la campaña del Movimiento al Socialismo y la campaña de Óscar Ortiz. Mario, ¿cómo concluirías este programa si te tocaría dejarle a la gente algo, dejarle a las campañas algo? ¿Con qué quisieras que se queden? El tema de la vocería es una profesión. No es un asunto de voluntarismo, no es un asunto de yo lo voy a hacer más bonito. No, es un tema es una profesión. El vocero que no aporta a la campaña la desportilla. Y finalmente le puede causar un daño terrible e irreversible, como estamos viendo hasta ahora. Todo pinta que la campaña de Comunidad Ciudadana está muy golpeada a partir de lo de Diego Ayo, y va a ser muy difícil que puedan remontar esto, porque ¿quién intentará ser vocero en esa campaña? Más que el propio Carlos Mesa, que es vocero, mensajero, mensaje. Él es todo en esa campaña y es muy difícil mantener una campaña en esas circunstancias. Walter. Yo de mi parte voy a decir algo. Fíjate, las campañas que yo hice no tenían vocero. Yo me encargué de que no haya vocero. ¿Saben por qué? Porque el talante del votante boliviano
es buscar un líder muy fuerte. En general, reduciendo mucho este conservadurismo de Mansilla, al votante boliviano le gusta el caudillo, ¿no? Le gusta el caudillo. Y yo preferiría siempre, teniendo un candidato como Evo Morales, con todas las virtudes que tenía, no quitarle la voz a él, sino que él se relacione directamente. Incluso alguna vez se me criticó porque yo lo alentaba al candidato que dé 15 declaraciones diarias, que las dé, porque era un hombre muy cercano a la gente. La gente quería escuchar la voz de él y no de un mediador intelectual que no servía para nada. En el MAS no ha habido ese tipo de candidatos. Entonces, pero bueno, eso obedece a la lectura de cada quien. Yo pienso que la pregunta que dice Mario, ¿quién sería el vocero ahora de Carlos Mesa? Es que justamente es eso. Es muy difícil ser vocero de un tipo tan... ¿De un vocero? Claro, de un vocero mismo, ¿no? De un hombre tan comprometido con la opinión política, la opinión pública. Supongo que capaz de ahora en adelante él sea su propio vocero y quizás lo haga mucho mejor por la experiencia que tiene, ¿no? En todo caso, ha sido grato la invitación. Es difícil para mí venir a estas cosas, Susana, porque yo tengo muy mala experiencia con la política. Los políticos se enojan mucho, ¿no? Tú dices algo y ya lo están entendiendo mal, y como es un pueblo chico, nos conocemos, te quitan el saludo, se molesta mucho. Espero que hayamos podido hablar en términos más generales, más de principios, y nadie lo vea como un hecho de un ataque personal. La política cuando empieza a ser personal es cuando falla. La política nunca es un ataque personal. Sí, lo que sí puedo decir, para resumir, que lamentablemente todos se están dirigiendo a la crispación, al ataque. Al ataque Ese personal. va a ser el rasgo. Justamente al ataque personal. Ese va a ser el rasgo. Al ataque personal. Incluso no me extrañaría que ya en los comentarios de este programa ya me estén diciendo que estoy queriendo asesorar a A o B, o estoy asesorando. Es terrible para nosotros, ¿no? Bueno, pero estamos así. Ojalá que los tres partidos principales, porque los otros realmente no están compitiendo, ¿no? Reordenen sus campañas y traten de salir de la confrontación y opten por un conjunto de propuestas que nos van a hacer a todos los bolivianos mucho bien, ¿no? Tengo dudas de que eso vaya a pasar. Bueno, pero yo creo que es necesario de que pase, justamente atendiendo a los comentarios que hay de este programa y a los mensajes que nos llegan, porque los leemos todos, ¿no es cierto? Tuvo un programa donde opositores se sentaron y llegaron a algunos acuerdos, pudo haber un diálogo, no era un programa de debate, sino más bien era un programa, parecía más un programa de encuentro. Y casualmente ese programa recibió una serie de comentarios, sobre todo mensajes, ¿no? Qué bien que la gente puede dialogar, qué bien que se escuchan. Entonces, cuando los políticos creen que entrar a un proceso de polarización y de crispación y de ataques personales están haciendo algo positivo por sus fuerzas políticas, digamos, por este pequeño muestreo que uno puede tener a partir de esta casa no es hotel, pues les decimos que no. La gente está en otra disposición. No sé qué dicen ustedes. Sí, hay un candidato, por ejemplo, que tenía un buen perfil al principio, ¿te acuerdas? Víctor Hugo Cárdenas. Claro. Y la forma en que entró de una manera tan brutal se inviabilizó. Se inviabilizó. Yo creo que el candidato de Comunidad Ciudadana se está inviabilizando, y ese estancamiento y caída que tienen las encuestas, que es notorio, nadie lo puede esconder, es precisamente porque está dejando de ser lo que era. Y creo que las virtudes que el oficialismo o el candidato del MAS puede mostrar, mientras menos beligerantes sean, mientras menos conflictivas sean, mientras haya menos voceros del MAS también, que son voceros oficiosos, no nombrados, ¿no? Pero que cada día dicen una cosa y otra y crispan el ambiente, culpan a la gente, creo que más votos van a perder. Las campañas son momentos de comunicación especial, ¿no? Son momentos de emotividad extrema, y la gente no le gusta el conflicto. Así es. La gente privilegia y premia al menos conflictivo y al que le
puede vender una esperanza. Al que esté más cerca. Más cerca. Y a nadie le gusta el insulto, y a nadie le gusta el conflicto, a nadie le gusta esas cosas. Bueno, yo lamentablemente me tengo que ir. Te agradezco muchísimo, Mario, por haber estado en esta Casa Nos Hotel. Te agradezco mucho, Walter. Yo sé que no eres de mucho venir a estos escenarios, así que te agradezco haberme aceptado la invitación. Pero bueno, te he tentado, el tema es el tuyo, así que... Bien harías en ir más. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta Casa Nos Hotel. Con nosotros hasta el siguiente domingo. Hemos vuelto a nuestro horario normal de las 7:30 de la noche. Quédese con la programación de TV. Muy buenas noches. Hotel.